amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el historiador Jorge Locio. Hablaremos sobre esta investigación de la historia de las pandemias en el Perú y las políticas de salud pública a raíz de una investigación que el historiador realiza. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Gracias, Paloma, por la invitación. Encantado de poder contar sobre este libro, primer volumen que ha salido del proyecto especial bicentenario sobre la historia de las pandemias en el Perú. Qué importante esta investigación que se realiza, sobre todo en el marco de la pandemia que estamos viviendo actualmente, y nos gustaría que nos comente un poco de las pandemias más fuertes por las que ha atravesado el país. El libro es un repaso justamente por las crisis sanitarias más graves que hemos tenido. Empezamos con la viruela, que fue la enfermedad más temida en las primeras décadas de la República. Fue una enfermedad que trajeron los españoles en el contexto de la conquista de las Américas y que ocasionó muchísima muerte hasta su erradicación con una campaña masiva de vacunación a mediados del siglo XX. Otras enfermedades que se ven son el cólera y la fiebre amarilla, que ocasionaron mucho estrago a mediados del siglo XIX. También se ven los casos de la malaria, la polio. Más cercano a nuestros tiempos se ve el caso del SIDA, la pandemia del H1N1 y el último capítulo del libro es sobre la COVID-19. En el caso de la viruela, ¿cuál ha sido el tiempo de duración de esta hasta que se aplique la vacuna? La viruela es una enfermedad que existe hace más de 1000 años, pero la vacuna se desarrolló hacia fines del siglo XVIII. Un médico británico, Edward Jenner, al Perú llegó en 1810 y empezó una campaña masiva de vacunación. Pero lamentablemente las guerras de independencia, las luchas entre caudillos, la guerra con Chile, más la realidad de un Estado limitado en su acción, hizo que recién en las primeras décadas del siglo XX se lograra controlar la enfermedad. En el Perú se erradicó en 1960 y a nivel global en 1980. Entonces, en el caso de la viruela, el lapso entre que se conocía la enfermedad, se desarrolló la vacuna y se acabó con la enfermedad, fueron más de 1000 años. Pero es muy distinto la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la vacuna contra la COVID se ha desarrollado al año de aparecer la enfermedad. Entonces, la ciencia, digamos, está mucho más avanzada que hace 200 años. Y también el Estado tiene mucho más presencia que hace 200 años. ¿Cuántas vidas se han perdido con la viruela? No, millones, decenas de millones. Se calcula que solo en el primer contacto entre españoles y americanos, al ser una enfermedad para la cual la población andina no tenía ningún tipo de inmunidad porque era una enfermedad conocida en Asia, África, Europa, pero no en las Américas, en el contacto inicial se estima que el 80% de la población de las Américas falleció a causa de la viruela y el sarampión. Estamos hablando de millones de personas. Y luego, después de ese primer contacto, hubo brotes continuos, epidemias continuas de viruela hasta la llegada de la vacuna. Con la llegada de la vacuna empezó a controlarse la enfermedad y posteriormente se logró su erradicación, ¿no? Las campañas masivas de vacunación han logrado erradicar la viruela, erradicar la polio en 1991 en el Perú y erradicar la sarampión en el año 2000. En ese caso, la viruela llega al país con los invasores españoles. Sí, lo que ocurre en este contacto entre españoles y americanos se produce ese intercambio biológico, digamos, es decir, es un intercambio de cultura, religión, idiomas, productos alimenticios, pero también de virus y bacterias. Llegan enfermedades como la influenza, como la viruela, como el sarampión, como la gripe, para la cual, o enfermedades que no existían en las Américas. Entonces tuvieron un efecto devastador en las Américas. En el caso de la cólera y el cólera y la fiebre amarilla, ¿cuánto tiempo dura esta epidemia? La fiebre amarilla existe, o hay brotes epidémicos de fiebre amarilla en el Perú desde el siglo XVIII. Pero las epidemias más fuertes de fiebre amarilla se dan a mediados del siglo XIX en el contexto del boom del guano, cuando empiezan a llegar muchas poblaciones, barcos, hay mucho comercio con Guayaquil, con Panamá, con otras ciudades donde la enfermedad era más presente. La epidemia más grande de fiebre amarilla fue la de 1868,
la gran epidemia de fiebre amarilla de Lima, que mató más o menos al 5% de la población limeña. En el caso del cólera, las epidemias más fuertes fueron a mediados del siglo XIX, pero también hubo una fuerte en 1991 en el Perú, ¿no? Lo que demostraba, porque el cólera es una enfermedad asociada a pobreza, falta de acceso a agua potable y falta de desagüe, ¿no? Entonces, el hecho que hubiera una epidemia en 1991 demostraba esos problemas estructurales de la salud en el Perú. ¿Cómo se acaba con la fiebre amarilla en el Perú? En el caso de la fiebre amarilla es una enfermedad que está controlada, es decir, siguen habiendo brotes epidémicos, pero ya existen tratamientos, ya existen medios de control, ya existen vacunas. El problema es que a veces esta información sobre cómo prevenir o estos mecanismos de control no llegan a las poblaciones más alejadas, por ejemplo, de la Amazonía, o a veces en el tránsito, en la migración entre Brasil, Perú y otros países donde la enfermedad es endémica, regresa la enfermedad. Digamos, hay algunas enfermedades que han sido erradicadas totalmente gracias a campañas masivas de vacunación, como viruela, polio y sarampión, y hay enfermedades que han sido controladas, como el cólera, la fiebre amarilla, el dengue, aunque el dengue está regresando con fuerza, ¿no? Y ese control se produce a partir de medicina, pueden existir vacunas también, y un conocimiento sobre cómo se transmiten esos virus y bacterias y campañas de información desde el Estado. ¿Cuáles son las políticas de salud pública más exitosas en el marco de estas pandemias y epidemias? Yo diría que las campañas que han sido exitosas han tenido las siguientes características. Primero, han funcionado cuando el Estado ha logrado ganar a la población, es decir, cuando el Estado ha emprendido campañas en las cuales ha logrado ganar el apoyo de maestros, escolares, universitarios, madres de familia. Por ejemplo, la campaña de erradicación de la polio en el Perú se dio en el contexto de la crisis de Sendero, el MRTA, crisis económica, entre 1985 y 1991. A pesar de todo ese contexto, se logró acabar con la polio por el apoyo masivo de la población. Otra característica es cuando el Estado ha reconocido que somos un país multicultural. Entonces no solo trata de ignorantes a todos aquellos que no entienden o aceptan las explicaciones occidentales, sino que incorpora o acepta la existencia de otros saberes, como en el caso de Perú pueden ser saberes andinos, saberes amazónicos. Y otra característica ha sido la existencia de alguna tecnología que ha permitido controlar la enfermedad. Por ejemplo, las campañas de vacunación masivas contra la polio y la viruela fueron posibles porque existían vacunas baratas y eficientes. Y perdón, me olvidaba una característica valiosa, la cooperación internacional. Las buenas campañas han sido posibles gracias a que ha existido un espíritu de solidaridad y cooperación a nivel global, porque estas pandemias de nada te sirven erradicarlas en Perú si es que están en el resto de países, porque eventualmente la enfermedad regresa. Bien, ahora respecto al aprendizaje que nos debe dejar la historia de las pandemias y epidemias, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que aprender como peruanos, como Estado, como gobierno? Yo diría, Paloma, que la lección más importante que nos da la historia es que la salud es multisectorial. Es muy limitado lo que pueden hacer solo los médicos o el MINSA frente a una crisis sanitaria si es que no se resuelve o no se invierte en forma sostenida en educación, vivienda, empleo, infraestructura, transporte. Es decir, salud es un problema multisectorial. No es solo una historia de médicos y virus, sino es una historia social, cultural, que involucra al resto de ámbitos en las condiciones de vida de las personas. Y también se podría decir que esto requiere el apoyo y el compromiso de diferentes instancias, de toda la comunidad, ¿no? De los ciudadanos, del ejecutivo, del sector privado también. Sí, de hecho, cuando ha habido campañas exitosas, por ejemplo, contra la polio, la sociedad civil se organizó para hacer colectas, para conseguir los fondos, para comprar las vacunas, la prensa apoyó las campañas, por ejemplo, los vendedores ambulantes de comida perifoneaban para avisar de los centros de vacunación, las madres de familia y en los comedores populares se organizaban para llevar a los niños a la vacunación. Es decir,
las campañas han funcionado mucho mejor cuando no es solo el Estado de forma autoritaria imponiendo, sino cuando toda la población hace suya la campaña. Importantísimo el mensaje en todo caso. Muchísimas gracias, señor Locio, por acompañarnos aquí en JNE Noticias. ¿Algún mensaje final que le gustaría dejar a través de este medio de comunicación? Paloma, invitar a todos a que descarguen el libro. El libro está de forma libre, gratuita, en la página de Facebook y en la página web del Proyecto Especial Bicentenario. Hay unas imágenes valiosísimas, espectaculares, y es el primer libro de una colección de más o menos 20 tomos que va a sacar el Proyecto Especial Bicentenario sobre Amazonía, relaciones internacionales, economía. Vamos a poder reflexionar sobre la historia peruana. Entonces, invitarlos a que descarguen el libro. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos conversado con Jorge Locio, él es historiador y autor del libro Pandemia y Salud Pública, historias de cuarentenas y vacunaciones. Por lo que nos ha contado en este pequeño espacio de entrevista, está bastante interesante esta investigación y los invitamos a leerla. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos.